Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Nuestro tema de esta mañana: ¿cómo será el castigo eterno? ¿Cómo será el castigo eterno? Primeramente, introduciéndonos en lo que nos dice la palabra, 1 Corintios 4:5, nos habla de no adelantarnos a juzgar nada antes de tiempo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cuando nos dice primeramente este pasaje, así que no juzguéis nada antes de tiempo, está diciéndonos, mostrándonos que no nos adelantemos a juzgar la vida de una persona. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos habló una parábola acerca del trigo y de la cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos, pero dice la palabra de Dios que hay cizaña, o hay personas que parecen cizaña, pero que al final de cuentas pueden convertirse en trigo. Y hay personas que parecen trigo, pero al final de cuentas pueden terminar siendo cizaña. ¿Por qué razón va a suceder esto cuando entremos a la eternidad? Porque hay personas que pueden ahora estar en el camino de Dios, sirviendo a Dios, buscando a Dios, y cualquiera dice: ese es un buen hombre, esa es una buena persona, esa es una buena mujer. Son trigo, son hijos de Dios. Pero dice la palabra de Dios que si aquella persona se aparta del camino de Dios, se aparta de la justicia de Dios, todas sus buenas obras serán olvidadas, no serán tomadas en cuenta. Pero hermano, yo viví 20 años sirviendo al Señor. No importa cuántos años viviste sirviendo al Señor, hermano, pero yo me entregué y me convertí al Señor hace 15 años atrás. Sí, pero en los últimos días de tu vida te apartaste del Señor, no quisiste nada con Dios, te alejaste del camino de Dios y te tocó la muerte apartado del camino de Dios. No es cómo comenzamos la carrera lo que determina dónde terminaremos en la eternidad. Lo que determinará la eternidad es cómo terminaremos la carrera. No es solo comenzar en victoria la carrera, sino es terminar en victoria la carrera, sirviendo al Señor, amando al Señor, honrando al Señor. Cómo terminamos la carrera en esta tierra determinará dónde pasaremos una eternidad. Entonces esto significa que debemos de guardar la fe hasta el último día. He peleado la buena batalla, dijo Pablo, y he terminado mi carrera y he guardado la fe, y solo me espera la corona que el Dios justo me dará a mí y a todos los que aman su venida. Así que dice el Señor: no nos adelantemos a juzgar antes de tiempo, porque el que hoy se puede mirar perdido, hoy puede ser alcanzado por Cristo y convertirse de cizaña a trigo, de un hijo de las tinieblas a un hijo de luz, y de esta manera reservar un lugar especial para morar una eternidad en la gloria de Dios. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. E igualmente vuelvo a repetir, aquel que ha conocido a Cristo, pero se aparta en el último tiempo, perderse por una eternidad. Entonces no nos apartemos del Señor, afirmémonos hoy más que nunca en el camino del Señor. Hermanos, es triste saber y mirar cuánta gente en este tiempo de pandemia se ha enfriado, en vez de afirmarse más, porque hemos mirado la muerte más de cerca. Cuánta gente se ha apartado del camino de Dios y ya no quiere servir a Dios, ya anda en el mundo una vez más. Entonces eso es algo terrible que nos debe de dar a entender y a saber que en verdad, hermanos, en cualquier momento de la vida que uno se descuida, puede terminar enfriándose, apartándose del Señor y volviéndose al mundo de pecado de donde nos sacó el Señor. Por eso la palabra dice: el que está firme, mire que no caiga. Aleluya. El que está firme, afírmese más. El que es santo, santifíquese más. El que es justo, sea justo aún
aún todavía más, busque santificar más su vida. Ese es el consejo de nuestro Dios. Por eso dice entonces el Señor: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Esa palabra, hasta que venga el Señor, se cumplirá el día que Cristo venga a levantar a su iglesia, o el día que nos toque morir y presentarnos delante del Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces Dios aclarará todas las cosas, no la apariencia de una persona, porque en veces podemos tener una apariencia pero la realidad ser otra, o en veces podemos mirarnos por afuera muy santos, muy lindos, pero por adentro estar llenos de rencores, de odios, de maldad, de malicia, de malas intenciones hacia los demás. Y Dios va a aclarar, va a manifestar, dice, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. No solamente las acciones, sino que también las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Veamos qué sigue diciendo la palabra. Voy a avanzar un poquito rápido para cubrir lo más que pueda. Romanos capítulo 12 versículo 19 lo dice de esta manera. Oiga qué dice la palabra: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor nos advierte, nos habla y dice que no nos venguemos por nosotros mismos. En este mundo, en esta vida, en esta tierra, vamos a pasar injusticias, vamos a pasar situaciones que en ocasiones vamos a sentir el deseo de reclamarle a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites tanta maldad? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué permitiste que me sucediera esto de niño, de niña? ¿Por qué permites tanto abuso, tanta cosa desagradable, tanta injusticia que hay en esta vida? Y Dios dice: porque no ha llegado el tiempo de que yo juzgue todas las cosas. No ha llegado el tiempo de que yo pague a cada uno por su maldad que está haciendo en esta tierra. Pero dice el Señor: no te preocupes, hijo, se acerca ese día, y se acerca a pasos agigantados, y vendrá ese día cuando yo juzgaré todas las cosas y yo daré el pago a cada uno por lo que ha hecho en esta tierra. Las maldades que el hombre hace ahorita y que se burla y que dice no hay Dios y no importa, yo voy a hacer lo que me dé la gana, y se salen con la suya, y algunos abusan y otros hacen injusticia, y otros pecan, y otros hacen maldad de un tipo y de otro tipo, y parece que nada les sucede y parece que no hay consecuencias. Quiero decirte, mi hermano, Dios tiene un día donde vendrá la consecuencia, la paga por cada obra, por cada acción, por cada maldad que el hombre ha hecho. Dios no actúa en el momento que el hombre quiere que Dios actúe. Hoy me pasa una injusticia y como hombre uno quisiera: haz algo ya, Señor, haz algo ahora. Dios no hace las cosas cuando el hombre quiere, pero Dios tiene un tiempo perfecto donde Él juzgará y donde Él pagará, y donde Él dice: yo vengaré tu causa, tus injusticias, las maldades que te han hecho, las situaciones que te han hecho, que has pasado. Yo juzgaré tu causa y yo la vengaré. No se quedará impune ninguna de las injusticias que has pasado. Soy un Dios justo y vas a ser vengado, por así decirlo. Todo lo que hemos pasado, todas las maldades que nos han hecho, Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todavía no llega ese momento, pero se acerca cada día a pasos agigantados. Por eso nos aconseja y nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. La venganza de Dios se manifestará en el juicio, cuando Dios juzgará del otro lado de la eternidad, es decir, o mejor dicho, del otro lado de esta vida, entrando a la eternidad. Porque muchas veces en esta vida, repito, queremos ver la venganza, el juicio, el castigo de Dios sobre aquellos que hacen lo malo, pero dice Dios: espera pacientemente, porque yo traeré esa venganza, yo traeré ese juicio, yo te haré justicia, pero aprende a esperar pacientemente en mí. Avancemos en nuestro tema y veamos.
hay una venganza que se aproxima, dice Dios. Ahora veamos cómo lo dice en Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Oiga lo que dice la palabra. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Aquí nos advierte el Señor en este pasaje de la clase de vida que vivimos en esta tierra, que determinará precisamente dónde pasaremos esa eternidad, qué enfrentaremos más allá de esta vida entrando a la eternidad, el castigo eterno. Y en este caso dice que el hombre es inexcusable, quien quiera que tú seas, dice Dios, tú que juzgas a otro, pero terminas haciendo lo mismo que hacen los otros de igual manera. Entonces nos habla claramente el versículo 3 y dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Está hablando de cómo el hombre busca excusarse, cómo el hombre es muy bueno para juzgar a los demás por lo malo que hacen, pero no mira lo que él está haciendo, no toma responsabilidad por sus propias acciones y piensa que simplemente por juzgar o criticar a otros que hacen lo malo, y él no se mira en un espejo para ver lo que él está haciendo, piensa que él escapará de aquel juicio. Pero dice Dios: no escaparás, quien quiera que tú seas. Dice el versículo 4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que nos hace salir de ese juicio, escapar de ese juicio, el recibir la benignidad, la paciencia, la longanimidad de Dios, el sacrificio de Jesús. Pero si no lo hacemos, si menospreciamos las riquezas de Dios, las riquezas de la benignidad, de lo bueno que es Dios, de la paciencia que Dios nos tiene, de la longanimidad de nuestro Dios, entonces, ¿qué nos espera? Dice el versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, dice, todo el hombre que no se arrepiente de sus pecados y que simplemente cree que va a poder escapar del juicio de Dios de alguna otra manera, lo único que está haciendo, dice, es atesorando para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, por la dureza del corazón y por tu corazón no arrepentido, dice Dios, estás atesorando para ti mismo ira. Hay personas que estamos atesorando, dice la Biblia, tesoros en el reino de los cielos, donde no hay ladrón que hurte, ni polilla que destruya, ni orín que corrompa. Pero las personas que no quieren nada con Dios, lo que están atesorando es ira, enojo, juicio, castigo,
para la revelación del juicio de Dios, para la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos atesorando en esta vida? Hay dos tesoros que estamos haciendo: un tesoro para vida eterna o un tesoro para condenación y destrucción en el juicio de Dios. El hombre que ama a Dios, que teme a Dios, que honra a Dios, está atesorando bendiciones para la gloria y la honra del Dios de los cielos en la eternidad, los tesoros celestiales. Pero el hombre que no quiere nada con Dios está atesorando juicio, castigo, enojo de Dios, para que venga Dios a pagar, para que Dios venga a vengar toda la maldad que hizo, toda la injusticia que hizo. Por eso decía el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Qué pago voy a dar? El pago por toda la maldad que el hombre hizo, el pago por todas las malas obras, el pago por todas las injusticias que hizo. Dice Dios: mía es la venganza, yo daré el pago. Hermano, yo no quiero que Dios me pague por toda la maldad que haya hecho, por todos los pecados que haya cometido. Yo no quiero que Dios venga a vengar la causa de toda la injusticia que uno pudo haber hecho, porque todos como seres humanos en un momento o en otro estamos expuestos a cometer alguna maldad, a cometer alguna injusticia. Pero cuando venimos delante del Señor en un arrepentimiento genuino y venimos a pedirle perdón y a decirle: Señor, yo no quiero, Señor, ese pago, yo quiero vida eterna, yo quiero gracia, yo quiero bendición de Dios, quiero arrepentirme, Señor. Ahí el hombre cambia de posición y se pone en una posición para recibir vida eterna de parte de Dios y no castigo en el tormento eterno. Versículo 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, a cada uno le pagará conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Va a pagar vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso somos nosotros, el pueblo de Dios, perseverando en bien hacer. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos de parte de Dios la recompensa. Perseveremos en el bien hacer, buscando gloria de Dios, honrando a Dios y la inmortalidad de la vida eterna para la gloria y la honra del Señor. Sigamos buscando esta bendición, sigamos esforzándonos por recibir esta bendición. Ahora sigue diciendo: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esto es lo que espera para aquellos, dice, que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces aquí nos marcan las dos diferencias de lo que recibirán los unos y los que recibirán los otros. Todos cuando morimos pasamos a la eternidad, pero el que perseveró en el bien hacer, en honrar a Dios, en buscar honra para Dios, gloria de Dios, alabanza para Dios, dice: vamos a recibir gloria y honra y paz. Dice: para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pero al que hace lo malo, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, ¿en qué grupo queremos estar? ¿A dónde queremos pasar la eternidad? Avancemos en nuestro tema. ¿Cómo puede un Dios bueno castigar en el infierno por una eternidad a su creación? Eso es lo que dicen y se preguntan muchas personas. Eso es lo que dicen y argumentan aquellas religiones que no creen aún en el infierno y dicen que no habrá castigo en la eternidad, cuando la Biblia es clara y abierta y concisa en el grado de castigo y de tormento que habrá en la eternidad para aquel que no quiere servir a Dios, que no quiere honrar a Dios. Y la pregunta es: ¿cómo puede un Dios bueno castigar en el infierno por una eternidad a su creación? ¿Cómo puede ser esto? Si Dios es tan bueno, ¿cómo lo va a hacer? Y aún ponen el ejemplo y dicen: ¿acaso usted, que es padre de familia, verdad, echaría un horno de fuego a uno de sus hijos porque se portó mal?
Y humanamente dice aquella persona, pues no, yo creo que no, porque me dolería mucho y no podría ver a mi hijo ahí quemándose en un horno de fuego, ¿verdad? Entonces, esa es una de las preguntas que hacen aquellos que no creen en el infierno o que quieren evadir la responsabilidad de vivir una vida agradable a Dios, y de esta manera prefieren elegir no creer en el infierno para no ser confrontados con un castigo o una consecuencia por sus malas obras o malas acciones, ¿verdad?, después de esta vida. Pero veámoslo de esta manera: si Dios no castiga el pecado, entonces no hace justicia, y entonces se convertiría en un Dios alcahuete, en un Dios mediocre, en un Dios que no es justo. La justicia de Dios, el ser un Dios justo, lo compromete al mismo Dios a tener que castigar la maldad que el hombre hace. El ser un Dios justo lo compromete a castigar el pecado y la maldad que el hombre hace. Entonces, si Dios no hace justicia, si Dios no castiga la maldad, entonces ya no es un Dios justo. Ya es un Dios mediocre, ya es un Dios alcahuete, ya es un Dios que no importa lo que hagas, cómo vivas, al fin y al cabo no hay ningún problema porque no hay justicia. Dios es un Dios lleno de amor, pero no solamente reina el atributo del amor en Dios, también reina el atributo de la justicia en Dios. Dios es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo, y la justicia de Dios lo compromete al mismo Dios a tener que castigar la maldad del hombre. Entonces todo el hombre merece el castigo por su maldad. Todos hemos pecado y todos merecemos castigo por la maldad. La diferencia entre un grupo y el otro grupo será que los que creemos en Cristo, no es que haya Dios ignorado nuestro castigo que merecíamos, sino que hay uno que llevó el castigo que tú y yo merecíamos. Su nombre es Cristo Jesús. Cuando creemos en Él, Él toma el castigo que yo merecía. Él paga el precio que yo tenía que pagar. Él lleva la muerte que yo tenía que morir, y ahora yo recibo la bendición de la vida eterna. Entonces no es que se quedó sin castigo mi pecado, mi rebeldía, mi desobediencia. Mi pecado merece justo castigo. Mi desobediencia, mi rebeldía, y la tuya también, la que hicimos antes de conocer a Cristo, y aún la que podemos hacer después de conocer a Cristo, merece castigo, merece justicia. Pero ¿quién es quien pagó ese precio? Cristo Jesús, nuestro Señor, ha pagado el precio por aquellos que creemos en Él, para que no recibamos ya ese castigo, para que no recibamos ya esa condenación en la eternidad, porque Cristo pagó el precio por nosotros y por todo aquel, aun que en esta mañana pueda creer en Él. Veamos qué hay en el tormento eterno o en el infierno. ¿Qué le espera a una persona que ha elegido rechazar a Cristo, no tomar en cuenta lo que hay detrás de la eternidad, el justo juicio de Dios, la venganza del Dios nuestro por toda la maldad que el hombre ha cometido? ¿Qué es lo que habrá en ese lugar de tormento? Veamos un ejemplo y avanzamos rápidamente. Lucas capítulo 16, versículo 19, un pasaje que hemos estado mirando. Solo lo miramos rapiditamente y avanzamos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Veamos la condición de este hombre. Dice claramente el versículo 22 que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham
y murió también el rico y fue sepultado. Pero ¿qué sucede cuando entonces despierta, cobra conciencia aquel hombre? Dice, y en el Hades, esta palabra Hades también se utiliza o se traduce como infierno, como el lugar de tormento, sobre todo para aquel que hizo lo malo. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Vea lo que hay en ese lugar, conocido como el Hades, o como el Seol, o como el infierno igualmente. Estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vemos la condición, lo que había en aquel lugar. Este hombre rico estaba en tormentos, estaba deseando que Lázaro mojara su dedo en agua, la punta de su dedo, y viniera a refrescar su lengua, porque estaba atormentado en aquellas llamas. ¿Qué hay en aquel lugar de tormento? Hay precisamente un tormento indescriptible, donde dice que estaba atormentado por llamas, y dice que deseaba aún refrescar su lengua con que mojara Lázaro la punta de su dedo en agua. A ese grado estaba de desesperado, dice, porque estoy atormentado en estas llamas. Este lugar no será un lugar de refrigerio, no será un lugar como muchos lo piensan o lo presentan o lo pintan, ¿verdad? Que especialmente el inconverso, especialmente el satánico que anda afuera haciendo cosas terribles, piensan que el infierno va a ser un lugar de fiesta. Es un lugar donde van a ir a celebrar, es un lugar donde van a ir a tener lugares especiales porque sirvieron al Satanás en esta vida, que el Señor lo reprenda. Pero no saben que lo que hay en ese lugar es un lugar de tormento espantoso, indescriptible, para cada persona que caiga, que llegue a ese lugar. Será un lugar donde uno solo puede figurarlo, imaginarse levemente lo terrible que será, pero será un lugar donde no se saldrá de ahí por una eternidad. Es lo terrible. Entonces lo describe como un lugar de llama, de fuego, que atormenta la vida del hombre, que deseaba aún que tocara su lengua con un poquito de agua para que le refrescara, pero ni eso aún le daba. Entonces ya no había ninguna posibilidad. Dice el versículo 25 y 26. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces nos habla de la condición de este rico, queriendo que Lázaro lo ayudara. No se puede, nadie te podrá ayudar, ni Lázaro que ya había muerto, ni el que viniera a hablarle a sus hermanos a la tierra. Ya no se podía hacer nada, ni por él, ni por su familia, ni por los suyos. Simplemente él ahora es consolado, Lázaro es consolado, y tú atormentado. Ese es el destino que le espera a cada persona que cierra su corazón. Aquel que atesora para sí mismo ira, aquel que atesora y espera la venganza y el juicio del Dios Todopoderoso, en vez de esperar recompensa y vida eterna, recibirá castigo, recibirá tormento, recibirá sufrimiento por los siglos de los siglos. Sigamos mirando qué dice la palabra del Señor y veamos qué nos dice Mateo capítulo 13, versículo 49 y 50. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo describe ese momento, ese lugar? ¿Cómo describe ese destino final de aquellos que no entren a la gloria de Dios? Dice que así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Habrá una separación, habrá una diferencia. Recogerán a los malos los ángeles como se recoge la cizaña, la mala hierba, y es cortada para quemarse en el horno de fuego.
Y los ángeles también recogerán a los justos para llevarlos a la gloria de Dios, como se recoge el trigo y se echa en los graneros de aquel sembrador, de aquel agricultor. Entonces dice el versículo 49, así será el fin del siglo, el fin de los tiempos. Así será el pasar de esta vida y entrar a la eternidad. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de los justos y los echarán al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué destino? ¿Cómo será ese lugar? Lo describe el versículo 50 de esta forma: y los echarán en el horno de fuego. Primeramente, este lugar es descrito como un horno de fuego. Imagínese lo terrible que será. Y dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué será? Un lugar espantoso que solamente lo describe como un lloro, llanto, desesperación, gritos, tormento, lo peor que se pueda imaginar. El lloro y el crujir de dientes. El crujir de dientes describe la desesperación tan terrible que se vivirá, que se experimentará al entrar a un lugar de tormento, como el que el Señor ya ha anticipado y ha dejado dicho clara y abiertamente en su palabra. ¿Cómo será ese lugar? Será un horno de fuego, y será un lugar donde habrá lloro, llanto, gritos, lamentos, tormento y un crujir de dientes, desesperación. Una situación tan crítica, tan terrible, de la cual no habrá escapatoria. Y eso es lo que estará experimentando el hombre al entrar a lo que es el tormento eterno, el castigo eterno. Veamos cómo lo describe Mateo 25, 29 y 30. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En este pasaje nos habla de aquel que enterró un talento y aquel que no lo trabajó. Y el Señor, ¿verdad?, dijo: ¿por qué no lo diste por lo menos a los banqueros? Quítenle eso que tiene y dénselo al que tiene más, ¿verdad? Y dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. O sea, al que trabaja lo que tiene, al que honra a Dios con lo que tiene, le será dado más todavía, será más bendecido, ¿verdad? Pero aquel que recibe algo de Dios y lo desprecia y lo toma en poco y lo entierra y lo toma como si nada, dice Dios: quítenselo, quítenle eso que le di, porque no está haciendo nada con él, y dénselo al que tiene más. Y dice, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En este caso describe ese juicio eterno, ese lugar de tormento, como las tinieblas de afuera. Un lugar de oscuridad, un lugar de tinieblas, un lugar que no será tinieblas como las que nosotros conocemos en esta tierra, que usted apaga la luz y se ve oscuro y son simplemente tinieblas de esa forma. Estas tinieblas es algo mucho más espantoso, terrible, tenebroso, que estará siendo el hombre echado a ese lugar, tinieblas de afuera. Estará ausente de la gloria de Dios, de la luz de Dios, de la presencia de Dios, y será echado a las tinieblas de afuera. Entonces ya no solamente lo describe como un horno de fuego, sino que también lo describe como un lugar tenebroso, lleno de oscuridad, lleno de tinieblas, lleno de tormento, de desesperación. Ahí será, una vez más vuelve a repetir, el lloro y el crujir de dientes. Esto es lo que espera aquella persona que rechaza a Cristo como su Señor y Salvador. Veamos cómo lo describe ahora Isaías capítulo 14, versículo 11 en adelante. Veamos qué dice la palabra. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que descendías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré
a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Veamos esto. Aquí nos describe la condición de Lucero, o sea, Lucifer, Satanás, el diablo, como lo podemos nombrar de diferentes formas. Y habla: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. En nuestro próximo tema vamos a estar hablando y mirando precisamente la condición de los mismos demonios en el infierno o en el lago de fuego. Muchos presentan y ven películas por ahí que presentan que los demonios reinarán en el infierno. La Biblia no dice tal cosa. Y ya vamos a estar mirándolo bíblicamente, no por una película de Hollywood. ¿Qué dice la Biblia realmente lo que estará sucediendo en ese lugar? Aquí comienza a describir de esta forma y habla del personaje más imponente de los demonios, Satanás, Luzbel, Lucifer, Lucero. Dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. O sea, todo lo que tenías, lo grandioso que te creías que eras, descendió al Seol. Dice: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Esto no se oye como algo divertido, como algo agradable. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Qué habrá en aquel lugar? Aquí lo describe como un lugar de descomposición, un lugar de corrupción. Como cuando usted mira un cuerpo que se está corrompiendo en vida y usted mira que gusanos se lo están comiendo en vida aquel cuerpo, ¿verdad? Acá lo está describiendo de esta manera y dice: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. O sea, está diciendo: vas a estar cubierto por gusanos, vas a estar viviendo entre gusanos, van a estar, por así decirlo, comiéndote los gusanos, pero sin poder nunca terminar de morir o terminar de comerte o terminar de destruir tus carnes. Porque uno mira un cuerpo físico natural que, por ejemplo, es sepultado, y usted cree que no se lo comen los gusanos porque está muy guapo, ¿verdad? Por guapo que estuviera o por muy modelo que fuera, el destino de este cuerpo, si Cristo no viene antes, es de que se lo coman los gusanos. Y comienza a llenarse de gusanos por dentro, por la corrupción que comienza a entrar en el cuerpo, la descomposición. Y entonces el cuerpo mismo por dentro, los gusanos no necesariamente que salen de la tierra para comerse el cuerpo, salen del mismo cuerpo, de dentro del mismo cuerpo, de la corrupción, de la descomposición del mismo cuerpo. De ahí mismo se producen los gusanos y comienza a comerse todo el cuerpo. La diferencia del cuerpo físico es de que el cuerpo físico, ¿cuánto puede durar en el sepulcro para comida de los gusanos? Pues no sé, a lo mejor unos, 20 años. Yo no sé cuánto tiempo dure, la verdad. Pero bueno, yo creo que si va uno y abre una tumba de 500 años, ya no hay carne que comer. Ya están ahí los puros huesos, por así decirlo, o el poco resto de huesos que haya de aquella persona que murió. Se acabó, se la comieron, pues se la comieron, se desvaneció, se deshizo, se degradó. Esa es la diferencia de lo que habrá en el tormento eterno. En el tormento eterno no se acabará en 20 años, en 50 años o en 500 años la degradación de aquel cuerpo. Será por toda una eternidad aquella degradación en la que estará constantemente el ser espiritual de aquella persona, incluyendo en este caso el mismo Satanás, el mismo Lucero. Gusanos será tu cama, gusanos te cubrirán. Está hablando de el proceso en el que estará el mismo personaje de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero? Está hablando de Lucifer, de Satanás, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Termina diciendo el versículo 15: mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta el sepulcro, hasta el infierno, hasta el lugar de tormento.
ese es el destino de Satanás. Derribado, dice, a los lados del abismo. Entonces es derribado al Seol, eres derribado a los lados del abismo. Lo que le espera a este personaje conocido como Satanás no es una fiesta en el infierno, no es reinar en el infierno, es un tormento incomparable, desesperable, terrible, que estaremos mirando. Aún estaremos mirando lo que son los grados de tormento dentro de lo que es el infierno o el lago de fuego. Avancemos un poquito y sigamos mirando un poco más. Marcos capítulo 9, versículo 42 en adelante. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida de manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Este pasaje nos advierte, nos alerta y nos muestra lo que sucederá precisamente. Habla de no hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Dice, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y arrojarse a lo profundo de la mar. Habla de que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida eterna manco, cojo, tuerto, que ir al infierno completo, al fuego que no puede ser apagado. Es como termina el versículo 43, al fuego que no puede ser apagado. Y el versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Vuelve a reafirmar, y el fuego nunca se apaga. Y vuelve a poner el ejemplo ahora no de la mano, sino de tu pie. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Reafirma vez tras vez, donde el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y terceramente termina diciendo, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces nos habla de cortar la mano, de cortar el pie o de sacar un ojo para entrar al cielo, mejor tuertos, mancos o cojos, que irnos enteritos al infierno, a la eternidad. Cuando habla de cortar una mano, no habla literalmente de cortar una mano, sino de si vas a hacer algo indebido y te agrada y te gusta, mejor corta eso de tu vida. No lo hagas, corta esa acción. Mejor te es, aunque no disfrutes de ese placer en esta tierra, pero corta ese placer para que entres a la gloria de Dios, a un lugar de regocijo, de bendición por una eternidad. Que digas, disfruté del placer en la tierra, pero me fui al infierno por una eternidad. Igualmente dice, si vas a caminar hacia un lugar impropio, inadecuado, corta tu pie. No está hablando de cortar un pie literal, sino de que corta tu caminar. Evita, limítate, no vayas, no lo hagas, no vayas a ese lugar. Detén tu pie de ir a los lugares incorrectos. Ay, hermano, pero es que me gusta tanto, pero hay tanto gozo allá, hay tanta alegría, hay tanto placer, hay tanta satisfacción. Mejor te es que te abstengas de ir a aquel lugar y te vayas a la gloria de Dios, aunque te abstuviste del placer pecaminoso, pero entrarás a la gloria de Dios regocijándote por una eternidad. Que después decir, fui al placer, corrí a lo malo, corrí hacia lo negativo, pero ahora estoy en el tormento eterno sufriendo las consecuencias.
Y el último ejemplo es el ojo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. No está diciendo sácate el ojo, sino está diciendo corta lo que estás mirando. Si eso que estás mirando te compromete, es pecaminoso, es impropio, es inadecuado. Ay, pero cómo me gusta, hermano, no puedo evitar el mirar aquello y el mirar donde no debo y el mirar lo que no debo. Dice el Señor, es mejor que lo cortes para que puedas entrar a la gloria de Dios, que te vayas con todo y tus placeres al infierno, al tormento eterno. Mejor corta con aquello ahora que hay tiempo, para que tengas entrada a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Y termina diciendo en cada una de las ocasiones, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano de ellos no muere implica las dos cosas. Implica lo literal, podríamos decirlo, de una corrupción que habrá en el tormento, en ese lugar de castigo, donde, repito, decía la palabra acerca de Satanás: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Qué tipo de corrupción, de descomposición, de tormento desde lo más íntimo del ser humano habrá en ese lugar? Por así decirlo, siendo comido por gusanos noche y día, pero sin descomponer, sin terminar de comerse, por así decir, esas carnes. Siempre en el mismo estado, donde el gusano de ellos no muere, en un sentido literal y aún en un sentido figurativo. El gusano también representa, según se cree, la conciencia que atormentará al hombre, que estará ahí el tormento. ¿Por qué no hiciste caso? ¿Por qué no oíste? ¿Por qué no atendiste cuando te hablaron? ¿Por qué rechazaste el evangelio? ¿Por qué te burlaste? ¿Por qué no aceptaste el regalo de vida eterna que te ofrecieron y te rogaron y te suplicaron y te hablaron? Ese será un tormento que atormentará continuamente por una eternidad, cada segundo, cada minuto, cada día, cada año, si usted quiere, que ahí ni tiempo habrá, porque será una eternidad. Pero cada momento que se pase ahí será un lamento y un tormento también de recordar: pude evitar estar en este lugar, pude evitar el estar siendo atormentado, podría estar en la gloria de Dios. ¿Por qué no escuché? Por eso será demasiado tarde el lamento, el crujir de dientes, la desesperación en aquel día. Es tiempo de que hoy reflexionemos y abramos nuestro corazón y entendamos que hoy es el día de salvación, que este es el tiempo agradable a Dios, aceptable a Dios, que mientras hay vida hay esperanza, que no esperemos a que sea demasiado tarde para poder reflexionar, para poder abrir el corazón, para poder aceptar a Jesús, aceptar el regalo de vida eterna que Él nos ofrece. Amén. Avancemos rápidamente, que el tiempo ya nos ganó, y veamos qué dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 en adelante. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Será atormentado. Vea lo que le espera a aquellos personajes, a aquellas personas que irán a la condenación, que adorarán a la bestia, a su imagen, que recibirán la marca en sus frentes o en sus manos. Está hablando del tiempo venidero, cuando sucederá eso. Y también beberá, dice, del vino de la ira de Dios. Dice que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y termina diciendo: y será atormentado con fuego y azufre. Será atormentado con fuego y azufre. Toda aquella persona, ¿verdad?, que seguirá a Satanás, que será marcado, que pasará al castigo eterno por no haber recibido a Cristo. Dice que será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles, de los santos ángeles y del Cordero. Serán atormentados con fuego y azufre. Y luego sigue diciendo el versículo 11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
dice que el humo de su tormento, ¿cómo será aquello de espantoso? ¿Cómo será aquello de terrible? El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea, sin fin, sin límite. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces este es un tormento terrible. Dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche todos los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben esa marca de su nombre. Veamos cómo dice Apocalipsis 9 del 1 en adelante. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué tremendo. Esto es por así decirlo, esto es un anticipo de lo que será el tormento eterno en el lago de fuego. Dios estará dando a probar de lo que es el cáliz de su ira. Y algunos de los puntos sobresalientes, rápidamente toco este pasaje, ¿verdad? Que nos dice, por ejemplo, en lo que es el versículo 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. El trabajo, por así decirlo, el derecho que tienen los demonios, comenzando con Satanás y todos sus demonios, sobre el hombre inconverso, es de poder atormentarlo en esta tierra. Mientras estamos en esta tierra, al hombre inconverso, el diablo, Satanás y sus demonios tienen derecho legal para atormentar al hombre sin Dios, al hombre sin Cristo, porque no tiene ninguna cobertura, ningún respaldo. Ya vamos a estar mirando esto con mayor amplitud. Solo le toco un pequeño anticipo para que veamos cómo dice que solamente se le dio que atormentasen a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Pero sigue diciendo el versículo 5: y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. El versículo 6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Este tiempo será el tiempo de la ira de Dios, el anticipo antes de entrar a la condenación eterna. Ya Dios les está dando a probar de lo que habrá en el tormento eterno. Y tomo este pasaje como ilustración para que entendamos este punto fundamentalmente. La Biblia dice que en este tiempo los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. No estará vigente la muerte, no estará activa la muerte. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En este tiempo será un tiempo solo de 5 meses que Dios retirará la muerte de sobre los hombres para que sean atormentados por demonios en esta tierra.
en esta tierra serán atormentados por demonios que serán en forma de langostas con cara de mujer y con cola de escorpión, y describe estos demonios encarnados que torturarán y atormentarán a los hombres en el tiempo de los juicios de Dios. Pero uno de los puntos que quiero que notemos es que la muerte estará puesta a un lado por 5 meses, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Mi punto es el siguiente: cuando el hombre es juzgado y echado al tormento eterno, cuando el hombre entra al castigo eterno, dice la Biblia que el último enemigo que Dios derrotará y vencerá, con el cual sellará el lago de fuego, será la misma muerte. O sea, ya no habrá más muerte. La muerte quedará inutilizada. Ya no tendrá efecto la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Quedará vencida completamente. ¿Qué significa esto? Que si en este tiempo de la ira de Dios, conocido como gran tribulación también, será algo tan espantoso y tan terrible, que el tormento que sufrirán los hombres en la ira de Dios, dice que será algo tan espantoso que los hombres anhelarán, desearán morirse. Yo creo que buscarán aventarse de edificios para matarse, y solo sufrirán el impacto, el golpe, el dolor, el daño, pero no se morirán. Dice que la muerte huirá de ellos. No estará vigente, activa la muerte por 5 meses. Ellos la buscarán, dirán: quiero morirme, por favor, ya no soporto este tormento. Y no estamos hablando del lago de fuego, del tormento más terrible que se aproxima. Estamos hablando simplemente del castigo de Dios sobre la humanidad en esta tierra. Y aún ese castigo no lo soportará la humanidad. Gritarán deseando morirse, buscarán la muerte, se pondrán una pistola a la cabeza y se dispararán posiblemente, y no se morirán. Sufrirán el impacto, sufrirán el dolor, sufrirán no sé la crisis de qué manera, pero la Biblia dice: no encontrarán la muerte los hombres. Ahora imagínese, cuando entre el hombre al castigo eterno, ahí ya no habrá muerte. Si en este tiempo previo, antes a entrar a la eternidad, ya están siendo castigados por la ira de Dios, el castigo de Dios, y no soportan al grado que quieren morirse, y por 5 meses Dios les da a probar lo que experimentarán por una eternidad. Por 5 meses Dios les da a probar tormento, tortura, sufrimiento, dolor, que anhelarán y ansiarán y buscarán la muerte, pero no la hallarán. ¿Qué sucederá cuando entren al castigo eterno, al tormento eterno, al lago de fuego? Cuando entren a ese lugar donde no habrá muerte por los siglos de los siglos, por una eternidad, eso será mucho peor. El tormento, la desesperación. Aquí solamente es por 5 meses en este tiempo, pero en la eternidad, en el castigo eterno, será por toda una eternidad. Hermanos, por eso es que hay algo peor que la muerte. La gente piensa que la muerte es lo peor que le pueda pasar al hombre. De hecho, la gente es engañada por el diablo, haciéndole creer que la muerte es la solución a sus problemas. ¿Cuánto suicidio hay hoy en día? ¿Cuánto suicidio hay, tristemente, en veces entre pueblo que conoce de Dios? Y llegan a tomar ese paso de ir al suicidio como un recurso de escapar del tormento. Porque tengo muchos problemas, porque ya no hay qué hacer, porque estoy sufriendo mucho, porque no me quieren, porque me pasó esto, Hermanos, lo que pasamos en esta vida no es nada a comparación de lo que se aproxima en el tormento eterno. No es nada lo que vivimos en esta tierra. Hermanos, realmente el sufrimiento del hombre en esta tierra es algo leve a comparación de lo que se aproxima. Por tanto, la muerte no es la solución para ningún problema. La solución es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es la solución. La muerte solamente te llevará al destino eterno de condenación. La muerte solamente te introducirá a la eternidad. Y si entras a esa eternidad por el suicidio, quitándote la vida que Dios te dio, la Biblia dice: aquel que se quite la vida que Dios le ha dado, dice, Dios
lo echará al tormento porque ha tomado la vida que no le pertenecía. La gente piensa que la vida es de ellos para hacer con ella como ellos quieren. La vida que tú tienes no es tuya. La vida que tú tienes es de Dios. Es un regalo de Dios. Dios te la dio y Dios es el único que te la puede quitar o te la debe de quitar. El tú tomar tu vida en tus manos y quitarte la vida es ir en contra de Dios. Ir en contra de la voluntad de Dios es oponerte a lo que Dios ha establecido. Entonces tú pensarás que es la solución de tus problemas, tú pensarás que es la salida de tu dolor, pero créeme que no vas a encontrar una salida a través de la muerte, sino vas a entrar a un tormento indescriptible. No por 5 meses como estos hombres, no por 1 año o 5 años como quizás has estado batallando en esta tierra con algún problema, sino por toda una eternidad. Dios quiere librarnos de ese peligro, de ese problema, de ese castigo, y Dios quiere ofrecernos vida eterna en su gloria, en su presencia, en vez de terminar en un lugar de tormento, en desesperación, en sufrimiento y en lamento. Bendito el nombre del Señor. El tiempo se nos ha ido. Póngase de pie.